Muchachos, ¿han escuchado al pastor John Flavel? Buenísimo. Sí, bueno, este pastor puritano en uno de sus sermones le cuenta a su iglesia la historia de una prostituta que asesina a su propio bebé. Ella pone el infante sobre la mesa, toma un cuchillo y al momento que lo alza sobre él para atravesar su pequeño corazoncito, el bebé la mira y le sonríe. Y cómo no ha de sonreírle, es su madre. El bebé además no tiene ni la menor idea de lo que va a suceder. De la misma manera, él le cuenta a la congregación, Cristo nos sonríe a nosotros a través del Evangelio. Y sin embargo, muchas veces nosotros atravesamos su corazón con nuestra infidelidad cada vez que pecamos. Y al ser confrontados con la fealdad del pecado en este tipo de analogía, es muy fácil sentirnos repelidos por el pecado, como qué asco, algo que yo jamás haría. Sin embargo, cada uno de nosotros entretenemos al pecado como un visitante inofensivo cada vez que cedemos a una mirada lujuriosa, un arrebato de ira o compartimos el chisme más caliente con alguien más. Y si nos ponemos a pensar que no fueron estos mismos pecados por los cuales Cristo sufrió la más grande humillación, Cristo, quien sudó sangre al rogar al Padre que si fuese posible pasara la copa de él. Cristo quien cayó mientras le escupían en su cara. Este Cristo que sintió el abandono temporal de su Padre, con el quien había estado unido en perfecto amor desde la eternidad. Como cristianos, casi siempre no nos damos cuenta de la severidad de seguir en pecado. Como dice en Hebreos 6:6, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. Es algo serio seguir en pecado. Y como creyentes tenemos que darnos cuenta que el pecado está en competencia con Dios por nuestras almas. Como vemos en Génesis 4:7 que dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y aún nosotros que estamos aquí, de tiempo a tiempo caeremos en las garras del pecado. Y vamos a compartir la misma lamentación de Pablo en Romanos 7:23, que dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué es que cedemos a estos pecados? Porque el pecado nos enseña la carnada mientras oculta el anzuelo. El pecado no te tienta con las lágrimas de tu esposa al descubrir esas mujeres que has estado viendo en el celular. El pecado no te tienta con la destrucción de tu hogar por una botella. El pecado no te tienta con la pérdida de tu trabajo por defraudar a tu compañía. No, te deslumbra con un oro que termina siendo escoria. Y caes por satisfacer tus propios deseos, ignorando que no existe mayor satisfacción para tu alma que Cristo. El pastor Mike Riccardi lo pone así. Es como un hombre que se muere en el desierto y corre al mar para satisfacer su sed. Parece una buena idea en su desesperación, pero con cada trago solo acelera su muerte. Pero ¿cómo podemos luchar contra este enemigo tan feroz que acabamos de describir? Si el pecado es tan engañoso, tan persistente y tan destructivo, ¿qué esperanza tenemos de resistirlo? La respuesta no es simplemente intentar ser mejores o más fuertes por nuestra cuenta. La palabra de Dios nos da una instrucción clara. Debemos mortificar al pecado, no negociarlo, no tolerarlo, sino hacerle guerra. Y para profundizar en este llamado bíblico a dar muerte al pecado en nuestras vidas, vamos a pasar el micrófono a Ralph, que nos va a guiar mejor a entender este llamado. Gracias, hermanos. Está muy bueno estar aquí de nuevo y hablar de este tema tan importante, o no solo importante, sino
esencial, que es el llamado a la mortificación. Pablo nos dice en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está claramente explicando a nosotros que tenemos un trabajo en hacer morir las obras de la carne, pero ahí paro rápido porque la palabra en griego realmente es soma, no sarca. Sarca quiere decir carne, soma quiere decir cuerpo. Entonces, como estamos hablando hoy, es realmente del cuerpo y las obras del cuerpo. Y es muy interesante dos palabras en español, hacéis morir a las obras. Entonces, es una combinación, ¿no?, de pasivo y activo. Morir es pasivo, no tenemos control sobre ello, pero dice, hacéis morir. Entonces, hay un trabajo para hacer. Recordamos primero que hay una parte, esa parte activa de la palabra, dice que sí tenemos una acción de tomar el asunto y no rendir todo a Dios. Sabemos que Dios está en control, pero no deja a nosotros estar sin responsabilidades. Aquí está diciendo claramente Pablo. Está diciendo, pero debemos recordar también que no estamos controlados por la muerte. Tampoco tenemos dominio sobre ello. Pablo mismo había dicho en 1 Corintios 15, 55, 57, ¿no?, que el muerte ya perdió su aguijón. Porque gracias a Cristo, gracias a los sacrificios que mencionaste, Jesús, en tu introducción, gracias a esto no estamos en muerte nosotros, estamos en vida. Cuando habla de hacer morir, que quiero enfocar en al principio para entender este llamado que tenemos, es muy interesante porque eso es una sola palabra en griego, pero es la misma forma, ese de hacer morir algo o entregarle a morir, que se utiliza en el Evangelio cuando hablan de Cristo en el concilio. En Mateo 27:1, cuando están hablando sobre la decisión del concilio, dicen, venir a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ese entregarle a muerte es la misma de hacer morir, esa mortificación que estamos hablando. Entonces es muy interesante porque es claro que ahí lo que está buscando Dios es llevarnos siempre a Cristo cuando pensamos en esa idea de hacer morir a nuestro pecado. Tal como Cristo fue entregado a morir y que Él murió para nuestros pecados, tenemos esa responsabilidad nosotros de ser parte también del sacrificio de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias obras malas en el cuerpo. Pero es importante, ¿por qué nos lleva a Jesús? Porque Jesús no murió ahí. Jesús murió para nosotros, pero ¿para qué? Para que tengamos vida eterna. Y esa es la última parte de Romanos 8:13 en que estamos hablando. Dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, no debemos llevar este llamado como un peso o algo que nos trae difícil o que debemos llevar una vida triste. O que estamos, wow, que mucha responsabilidad tengo, yo tengo que llevar los pecados, tengo que trabajar en esto. No, porque aquí está muy claro que estamos haciendo por un fin mayor, que es para vivir. Y esto nos recuerda también que no estamos solo en esto, porque ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en esta idea de hacer morir al pecado? Bueno, vivimos por Cristo, o mejor dicho, Cristo ya vive en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa es una clara parte de este trabajo, de este llamado que tenemos de mortificación, porque por más que sí hay una responsabilidad
nuestra, no estamos tampoco en control de esto. Lo que está en control es el Espíritu que mora en nosotros. Ah, en su ministerio terrenal, Cristo, y su muerte sacrificial, ese realmente nos ayuda a entender cómo sería para nosotros la mortificación del pecado. Tal como su muerte en la cruz fue necesaria para la expiación del pecado, nosotros debemos hacer morir el pecado para tener vida eterna. Hay una diferencia, y este es muy difícil, yo creo, en la parte de la mortificación, si lo comparamos con, por ejemplo, la regeneración que tenemos o que tuvimos por creer y poner nuestra fe en Jesucristo, que nosotros de mente, de espíritu, ya hemos sido renovados, regenerados. Ese es un acto sencillo, posicional que pasa, pero todavía este no ha pasado con el cuerpo. Entonces ahí creo que a veces es difícil para nosotros entender que tenemos que lidiar con esta batalla con el cuerpo todavía. Y para explicar a todos, y está muy sincero, vamos a estar lidiando con esto hasta nuestra muerte. Pero lo que sabemos con el Espíritu en nosotros es que vamos progresivamente en nuestra santificación, que vamos a llegar con esta vida eterna y con este cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos hoy no llevamos al cielo, gracias a Dios, ¿no? Y es importante ver esto como en el contexto de lo que Pablo nos está explicando ahí en Romanos 8, porque recordamos que él habló primero en esa carta a los romanos, está hablando primero sobre la justificación. Y luego creo que es hasta, bueno, más o menos estabas hablando en Romanos 7, ahí es cuando empieza esta transición ya de la justificación a hablar sobre santificación, y ahí entramos en la parte de mortificación de lo que hablamos hoy. Entonces, ¿por qué queremos hablar de esto? Es entender que no estamos mortificando, no estamos llamando a hacer morir los pecados para nuestra salvación, de ninguna manera. Nosotros sí estamos salvos, estamos siendo llamados a esa mortificación porque el Espíritu nos guía en esto como parte de nuestro caminar con Cristo, y porque Cristo no hace salvación por parte. Si Cristo murió para perdonar nuestros pecados y seguimos pecando o practicando el pecado, no tendría sentido, sería una salvación por parte. Nosotros estamos salvos por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo murió para nuestros pecados, no solo para perdonarlos, pero se va a limpiar todos. Y lo que entendemos en este caminar, en esta mortificación del pecado, este es el proceso en que va limpiando y limpiando hacia nuestra santificación. Entonces, recordamos que fuimos transformados, regenerados, la mente, espíritu, pero este cuerpo es donde habita todavía el pecado, y es en esto donde tenemos el llamado, donde nosotros mismos tenemos que ser partícipe en la disciplina, la abstinencia en algunos casos, para lograr hacer lo que Cristo ya tiene planeado para nosotros. ¿Y por qué entonces es el cuerpo o la carne, o realmente es cuerpo que es el problema según Pablo? Porque Pablo entiende que ahí es donde habita todavía el pecado, y mientras estamos en la tierra vamos a tener esta lucha y lucha diaria. Lo que no entendemos exactamente es por qué y cómo, y ahí creo que en una carta de Juan también nos explica algo parecido. Primero de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos de cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Entonces Juan nos está diciendo, ¿no? Que ya somos hijos de Dios. Aquí la mortificación no es medio de salvación, es muy claro eso, porque ya estamos salvos, pero no hemos manifestado lo que hemos de ser. Es una promesa importante. En cuanto, bueno, vamos a hablar más, yo creo, de los medios y la vida práctica, pero quería empezar a plantar la semilla, la idea de cómo es este mortificación. Y Pablo habla que es una cuestión de cómo entrenarse como atleta. Entonces, si ponemos la idea de ver un atleta en las Olimpiadas, por decir, el proceso, el entrenamiento, empieza mucho más y es progresivo. O sea, Usain Bolt cuando empezó a correr no corría tan rápido de cuando llegaba a Beijing, a las Olimpiadas. Es un proceso y Pablo nos explica eso también. En 1 de Corintios 27:9 está dando este ejemplo y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es una metáfora, no tenemos que golpearnos, pero lo que está explicando es que yo empiezo a ponerme en servidumbre. Creo que eso es muy interesante, porque la idea es a veces para ser disciplinado en esto, tenemos que ser estricto en algunas cosas, ¿no? Tenemos que ponernos un plan y tenemos a veces de privar lo que nuestro cuerpo dice que quiere, porque recordamos que es el cuerpo donde habita el pecado. Y empezamos a tomar esta acción, pero como dice, en servidumbre. Aquí, ¿quiénes estamos sirviendo? Estamos sirviendo al Espíritu que está dentro de nosotros. En realidad, al hacer morir el pecado, lo que estamos haciendo es también entregándonos al Espíritu para guiarnos, porque no es un camino solo que estamos tomando. Y quería insistir aquí que no estamos totalmente incapaces. Eso es muy importante. O sea, sí estamos entregando al Espíritu, pero no estamos dejándonos morir. Hacer morir es diferente, ¿no? No estamos simplemente esperando que Dios trabaje, porque aquí hemos sido llamados a ser parte. Y lo que dice Pablo, otra vez, pero en la carta en Gálatas, en 5:17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces ahí creo que empezamos a ver este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Espíritu. Estamos en el Espíritu, estamos guiados por el Espíritu que tiene soberanía, no nosotros. Pero igual dice ahí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos está explicando que sí hay un trabajo de nosotros en hacer una cierta disciplina, que como digo, vamos a hablar más. Antes de ir muy de lleno, yo sé que vamos muy de lleno en cómo se puede hacer esta mortificación. Hay algunos, supongo que tenemos algunos ejemplos históricos de cómo no se debe hacer, cómo se ha mal interpretado esto. Y lo primero sería, por ejemplo, la idea, era muy popular en el siglo VI, de la gente que salieron del mundo y empezaron a estar en el desierto solos. Porque dijo, bueno, si ahí está el mundo y el pecado, si yo me saco de ahí tengo la posibilidad de hacerme limpio, de mortificar todos los pecados. Y esto luego se convierte también en lo que serían como los monasterios también. Pero realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque es tratar de sacarnos del mundo y ponernos fuera de todo,
nos olvidamos de otro llamado que tenemos la llamada de evangelizar. ¿Cómo lo hacemos esto? Lejos del mundo. Y además, en la primera carta de Juan 4:4 nos recuerda, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No tenemos que tener miedo, por más de, sabemos que es un gran enemigo que tenemos en el pecado, que tenemos tanta tentación, quizás aquí en una ciudad más que en el campo, no sé. Pero nos dice, nosotros hemos vencido esto. No olvidamos del Espíritu. No estamos haciendo esto solos, este trabajo. Entonces ahí podemos ir con confianza que lo que viene es mejor y que tenemos este llamado, pero también nos ha dado la herramienta, la capacidad para vencerlo y cumplirlo. Y creo que termino aquí con primero de Pedro 2:9, cuando dice, si el espíritu de aquel que levantó, perdón, que más vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, recordamos que mientras vamos en este llamado de la mortificación del pecado, lo hacemos también como ejemplos para los que están alrededor de nosotros, para la gloria de Cristo. Como tú acabas de mencionar, Ralph, es importante entender que esta mortificación en sí se envuelve dentro de la santificación, que es obra del Espíritu Santo. Y de ahí podemos empezar a comprender cómo se desarrolla los medios para la mortificación del pecado, aunque son producidos por el Espíritu Santo y en sí son la misma gracia de Dios a través de sus atributos. Imparte de sus atributos, no todos, porque su omnipresencia, eso no es algo que puede impartir a los hombres, pero sí imparte algunos de sus atributos para que sean medios para nosotros para poder mortificar el pecado, y esos son administrados por el Espíritu Santo. Ahora, solo tengo unos cuantos aquí porque imagínate de tratar de desarrollar todos los atributos de Dios, aquí estaríamos por miles de episodios. Pero para empezar tenemos las escrituras, ¿no? Esto es algo crucial en la vida de los creyentes, que seamos guiados, como dijiste tú en Gálatas, por el Espíritu de Dios, porque aquí como dice en Juan 16:13 también, el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. Y esto lo hace por el proceso de apuntarnos a las escrituras como eh, la herramienta primordial para mortificar el pecado. Es la palabra de Dios. Vemos en Juan 14:26 que también dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Todo lo que Cristo ha dicho está en sus santas escrituras. Y no solo son los evangelios, sino que Él es el autor de toda la Biblia. Vemos sus palabras a través de cada página de las escrituras. Es por esto que para mortificar el pecado tenemos que vivir dentro de su palabra. Y eh, lo vemos muy claramente este reconocimiento a través de los salmos, ¿no? David tenía ese corazón de acuerdo a Dios. En Salmo 1 vemos que esta persona que está en este proceso de santificación se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. El Salmo 119, no lo vamos a leer todo, no se preocupen. Am, Tiene 175, 176 versículos, ¿no? Por ahí anda.
Pero aquí vemos muchas notas que subrayan este entendimiento también. En el 11, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. En el 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Y también tenemos el 19, que por cierto, muchos pastores dicen que el 19 es el 119 en forma mini. Así es que si no quieren leer el 119, de perdido el 19. Sí. Del 9 al 10 dice, el temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que el destila del panal. Ahora, nosotros vivimos en los Estados Unidos, ¿no? Que es un país que más que nada es un país basado en el consumismo. Tenemos la economía consumista más grande de todo el mundo. Ustedes pueden decir honestamente, aquí como David, que la palabra del Señor es más deseable que el oro. Y, y tal vez yo tengo aquí ya que más de 30 años, ¿no? Más de 35 años. Entonces, esto es algo difícil porque este consumismo ya lo traes desde niño, te lo están implantando, de que es bueno adquirir bienes. Y ahora que llegamos al conocimiento de la palabra, vemos que esto es una mentira. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es fácil o difícil para un creyente aceptar esto? Es muy difícil porque, bueno, pensamos en, voy a pasar una hora extra en el trabajo para ganar algo más o voy a pasar esa hora estudiando la Biblia. Wow, Bueno, 99 o 100 veces probablemente necesitamos ese trabajo extra que nos va a ofrecer y lo llevamos. Entonces, y ese, como dices, muy arraigado en nuestra cultura aquí, porque además hacemos por bien. Voy a hacer por mi familia, voy a hacer para pagar una deuda, no es que voy a hacer para comprar un carro nuevo. O sea, en mi mente, en mi corazón, pienso que estoy haciendo bien. claro. Y lo pensamos, pero estamos quitando tiempo de otra cosa para seguir trabajando. Es muy difícil, sí. Ya, muchas veces yo escucho de la gente, bueno, es que se tarda mucho leer la Biblia, porque yo les digo, sería bonito, ¿no? Que la primera cosa que haces en la mañana es dedicar ese tiempo al Señor, ¿verdad? Empezar tu día bien. Y mucha gente, no, si tú sabes cómo me despierto apenas, ni me peino, se me olvida lavar los dientes y ya me voy para el trabajo, ¿no? Tengo que dejar a los niños a la escuela. Pero hay valor en despertarse 15 minutos más temprano para dedicar ese tiempo al Señor. No tiene que ser. Y además, no va a ser que 15 minutos y ya, el resto del día te olvidas de Dios, ya cumpliste. No, como dice aquí, de, medita en su palabra de día y noche. Pero es bueno a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Golpear el cuerpo, ¿verdad? Hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Esa es otra manera, ¿no? Disciplinar, que es la disciplina que el Señor, ese atributo que comparte con nosotros a través del Espíritu Santo, y podemos disciplinar nuestro cuerpo a hacer estas cosas para su gloria, ¿no? Bueno, esto es muy importante, formar estas disciplinas, es muy importante ir a la palabra y dedicar tiempo al Señor, porque ahí es donde vamos a ver cómo la gracia del Señor opera a favor de pecadores inmerecedores a través del desarrollo de las Escrituras. Y al ver esto, va a crecer el amor que tenemos para el Señor, ¿no? Y ese amor se va a traducir a obediencia a sus palabras. Y esa obediencia lo que termina formando son convicciones dentro de nosotros. Y los seres humanos dirigen sus vidas a través de convicciones. Ya cuando una convicción está cementada en nuestros corazones, es casi imposible poder ir en contra de esa convicción, porque ahora estamos hablando de algo que está ligado a nuestra propia existencia. Y muchas veces la gente cuando
viola una de esas convicciones. Esto lo vemos muy a menudo con una infidelidad en el matrimonio. Empieza una crisis existencial dentro de esa persona. A veces hemos visto lamentablemente suicidios, hemos visto otras cosas también peores porque ya se ha trastornado el concepto de la existencia misma de esa persona porque violó a una convicción. Por eso es tan importante estar en las escrituras porque forma esas convicciones en nosotros. Y ahí es cuando vamos a poder decir no al pecado. Cuando el pecado toque a la puerta para tentarnos con ese oro, vamos a poder decir no de ninguna manera, ni loco voy a hacer ese pecado. Claro que no, porque la convicción de nosotros a ese punto va a ser igual que David, que los decretos de Dios son más deseables que el mismo oro. También tenemos la oración, que ese es el segundo medio que los creyentes se deben de apropiar de este medio para poder mortificar al pecado. Y nuestro Señor Jesucristo lo vemos en los evangelios, que Él exhorta a los apóstoles a apropiarse de este medio para mortificar al pecado. Ya saben la historia, Cristo les pide a los apóstoles que vayan y oren con Él, ¿no? Que velen con Él. Y vaya, tenemos que hacer énfasis que Cristo, aquí en estos unos momentos más impactantes de la Biblia, podemos fácilmente omitir el hecho de que no les preguntó que si pudieran velar con él, les ordenó, velen conmigo. No les dice, oye, si gustan, se pueden quedar conmigo para velar conmigo. Si son muy amables, no, les di una orden, velen conmigo. Y ahora, ¿qué es la definición del pecado? ¿No? ¿Qué es? A su raíz, el pecado es desobedecer a Dios, ¿no? Hacer en contra de lo que Dios te dijo. Y aquí mismo, Cristo mismo le está dando una orden y estos desobedecen, porque ya vemos la historia, luego vuelve Jesús y están dormidos, porque son seducidos por el pecado, porque el pecado no los tienta con la decepción de Cristo al volver y ver que están dormidos, los tienta con la satisfacción de su cuerpo. Duérmanse, ya saben que Jesús va para largo, él ora horas y horas. En esa agarran ese chance, se echan un sueñito, ya regresa Jesús, ya están despiertos y no va a haber problema, todo está bien. Sin embargo, a pesar de esta infidelidad de los apóstoles, Cristo les revela el medio para mortificar a esta desobediencia. En Mateo 26:41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Cristo subraya que Él está completamente consciente del cuerpo de muerte que está ligado a sus hijos. El espíritu está dispuesto, dice Cristo, la carne es débil. Este es el mismo conflicto que vemos en Pablo, en Romanos, que ¿qué es este remedio entonces? Oren para no caer en tentación. Y si quieren saber, para los que van a tener la próxima pregunta, bueno, ¿qué entonces qué debo de orar, no? No me dejes así solo. Dime qué debo de orar. También Cristo nos da esto en su prescripción del Padre Nuestro. En Mateo 6:9, el versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Ruega a Dios que te mantenga fiel y que te libre del mal, así de fácil. Y hazlo dentro del reconocimiento de que Él es el único con poder para hacerlo. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas, no puedes cerrar y apretar los ojos bien fuerte. Cuando pasa esa mujer, para no mirarla, ¿no? No, no, porque el problema es interno. Son tus deseos que existen por falta de una convicción fundada en las escrituras de Dios. Y solo Dios es el que puede remover estos deseos y plantear deseos de acuerdo a su voluntad. Como vemos en los Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora ojo aquí, ¿verdad? Aquí es el favorito
de muchas iglesias, ¿no? De muchos predicadores. No está diciendo que Dios te va a dar todo lo que le has pedido, que muchos creyentes viven con esa creencia, ¿no? Que es lo que significa esto. Está diciendo que Dios va a poner en tu corazón las peticiones que debes levantar a Él en oración. Y estas mismas oraciones son útiles para mortificar al pecado. Y para terminar, también tenemos a la iglesia. Dios nos ha dado a su iglesia. El cuerpo de Cristo es clave también para mortificar al pecado a través de la amonestación, compañerismo y enseñanza pastoral. En Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Una iglesia fiel a la palabra de Dios practica la amonestación de sus miembros. De no hacer esto, no es una iglesia, es un club social, porque todo creyente está dentro de un proceso de santificación y este proceso demanda de que los pecados de los miembros sean condenados y que los creyentes sean llamados al arrepentimiento. Esta amonestación ocurre en dos modos. Primero, a través del compañerismo de los creyentes, ¿no? Nuestras mejores amistades deberían de estar en nuestros hermanos en Cristo. Y aún yendo más allá, deberían de ser los que más se parecen a Cristo. A ver, ¿cómo ustedes escogen un amigo? Si le gusta el mismo equipo de fútbol, y ahí puede ser peligroso, ¿no? A ver, ¿qué les Pues, pasa a la mente a ustedes? no, pues el que haga la carnita asada, ¿no? El que invite los, El que los invite tacos los después de la tacos después de iglesia. la iglesia, sí, No, no, pues ok, son varios factores, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, sí debemos de considerar ciertas cosas importantes, como lo mencionas, a la hora de asociarnos un poquito más íntimo con una persona y relacionarnos con él, ¿no? Sí, yo creo que en eso como creyentes el Espíritu sí nos guía porque yo estoy en la posición donde hacer nuevos amigos mucho porque he mudado de país en país, de ciudad en ciudad, entonces me llega, ¿no? Que conozco a gente nueva y uno empieza a sentir si esa persona realmente está en Cristo también o si esa persona te está llevando hacia el mundo hace pecado, hace pecado que no deberías estar. Entonces creo que ahí hay una guía interna que nos ayuda a la hora de hacer los amigos y no solo hacer amigos, pero sino con, como tú dices, los mejores amigos, o sea, con quién voy a pasar más tiempo y con quién voy a depositar más confianza. así es, y esto es porque reconocemos que a fin de cuentas queremos ser más como Cristo y tenemos que comprender que asociación es igual a asimilación. Entonces, como dicen las escrituras, con quien pasas el tiempo, a eso te vas a parecer, ¿no? Eh, entonces, algo un poco fuerte, ¿no? Pero para pensar, ¿deberíamos considerar amistades con no creyentes? Y no me refiero a un conocido, ¿no? Alguien que ves en el trabajo, alguien que ves cuando vas al gimnasio, que lo conoces, tal vez te ayuda cuando estás en el gimnasio, un vecino, ¿no? No, yo me estoy hablando de una amistad, alguien con el que estás unido para vivir la vida. ¿Qué piensan? Es difícil. Lo que siempre digo a mis hijos que están en esto, ¿no? Que están haciendo sus amigos en la escuela y se van a escuela pública, entonces no todos son creyentes, siempre le explico que como creyente tú tienes que liderar, no tienes que seguir a los demás. Tenemos un llamado de liderar o de ser fuertes porque nosotros tenemos la verdad y tenemos a Cristo. Entonces en las amistades, si son de no creyentes del mundo, es posible, pero tenemos un rol ahí yo diría mayor, no por arrogancia, pero digo, tenemos un rol ahí de ser más el líder de esa amistad y no sumisa, porque ahí nos puede llevar fácilmente al pecado.
Sí, yo pienso que esa parte fue importante, ¿no? También distinguir, ¿no? O sea, pues a veces nosotros los hispanos somos muy dados a catalogar de amigos a cualquier persona ya con la que solamente compartiste algo, ¿no? Como en común tu equipo, es mi amigo. No, no. Yo creo que un verdadero creyente, pues sus amigos deben ser personas espiritualmente sólidas, ¿no? En sus convicciones y todo ello. Y sí, sí hemos de, porque tampoco no debemos confundirnos, ¿no? De que, ok, entonces si solo voy a tener amigos cristianos, voy a encerrarme en mi círculo y ya no relacionarme, ¿no? Tampoco es de eso, ¿no? Y si hemos de relacionarnos con personas no creyentes, si tenemos cierto lazo, tal vez no de amistad, pero sí de compañerismo, lo que decía Ralph, o sea, ser influencia para ellos y sobre todo guiarlos a Cristo. Ese sería el rol, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos compañeros de trabajo con los cuales pasamos mucho tiempo en común y sí, o sea, no nos vamos a encerrar y no te voy a hablar porque no eres creyente, no Claro. vas a ser mi amigo porque no eres no, sino simplemente ser una persona con convicciones bíblicas y sobre todo que sea influencia para ellos. Sí, eso es exactamente lo que yo estaba pensando también. Como creyentes tenemos que distinguir, ¿no? Tenemos el conocido y luego tenemos el que es amigo, que digas tú, uña y mugre, ¿no? Como dicen las escrituras en 2 Corintios 6:14, que nos advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, este yugo nos puede ayudar a comprender qué tipo de relación está describiendo aquí Pablo. Ese yugo que les ponías a los bueyes, ¿no? Entonces quedan unidos uno al otro y los dos van con una meta de arar el campo, ¿no? Están hombro a hombro. Entonces esta relación donde tú estás unido hombro a hombro con otra persona a alcanzar una meta. Muchas veces este versículo la gente o los creyentes lamentablemente lo limitan solo a lo voy a decir a mis hijos para que no se vayan a casar con un incrédulo y darme ese dolor de cabeza, ¿no? No, también aplica a las amistades, a los negocios, a nuestras estrategias y misiones para ir a predicar el evangelio. También impactan todo eso. Cada vez que estemos unidos hombro a hombro con otra persona para alcanzar una meta, de eso está hablando, que debemos considerar de no hacerlo con incrédulos. Y porque cuando lo que vamos a ver cuando el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas apunta a un pecado en nuestras vidas y vamos supongamos que dices, nah, estás loco, yo sí tengo amigos de todos tiempos, yo estoy abierto a todos. Bueno, supón que el Espíritu Santo te conmueve a ti de un pecado que acabas de cometer. Y vas con tu amigo, mejor amigo que no es creyente, a confesar este pecado. Como dicen las escrituras, ¿no? Le dices, oye, hice muy mal. Pasó una mujer y se me fue la vista. Y le di fin, como dicen, ¿no? Hasta que ya no la pude ver. Y me siento como un miserable. ¿Qué va a decir este amigo no creyente? ¿Qué te va a decir? ¿Por qué te sientes mal? ¿Te, te cachó? ¿Te pescó viéndola o qué? ¿Y te dijo algo? No. Oh, ya sé, tu esposa estaba ahí y te vio, ¿no? Te cachó que estabas mirando a la mujer. No, no, nada de eso. Yo solo hice mal, pequé. Y este amigo se va a quedar rascando la cabeza como, ¿y tú qué traes o qué? Ver una mujer Sí. es lo más Ujú. natural que puede hacer un hombre, ¿no? Y sobre eso habla muy mal de nosotros como creyentes, que tenemos ese llamado a ser influencia, a ser sal y luz. O sea, que un creyente de nuestra congregación, un hermano, así como dices tú, cae en una ocasión de pecado y que no acuda a una persona o un hermano en la fe para rendir cuentas y que vaya a donde un incrédulo. Bueno, habla tanto mal de las dos partes, ¿no? Pero también de nosotros que debemos ser influencia. eh, pues sí, que busquen ayuda de un no creyente. Sí, qué terrible situación, ¿no? Que tú vas a ir a esta persona y esta persona te va a decir,
no, no te sientas mal, eso es normal, todos lo Ujú. hacen, no hay problema. Por eso es que necesitamos amistades que sean nacidos de nuevo, que amonesten nuestros pecados en el amor de Cristo. No andes haciendo eso, recuerda que Cristo dice, si miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Recuerda lo que dice Proverbios, todos los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Este es el tipo de relaciones que solo se pueden encontrar dentro del cuerpo de Cristo. Como dice Proverbios en 27:17, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Entonces esta amistad de un verdadero creyente te va a afilar. ¿Y cómo es que te va a afilar? Raspándose contra ti, entregando su tiempo y consejo para que seas santificado. Y estas amistades pueden parecer un poco raras, ¿no? Si alguien pudiera ver nuestros mensajes, dirían, estos no son amigos, ¿no? Son más enemigos que amigos, ¿no? Pero estamos en ese proceso de afilación, ¿no? Donde nos estamos raspando uno con el otro para poder seguir la meta a ser más como Cristo. Como dice en Proverbios 27:6, son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Entonces va a ser un proceso doloroso tener una amistad cristiana. No te va a gustar el proceso de la afiliación. ¿Cómo se ponen los jugadores de fútbol, ustedes que les gusta el fútbol, cuando el árbitro los amonesta, les saca la tarjeta amarilla? ¿Cómo se ponen? Gracias, señor, le dice. Lo No, merecía, lo merecía. se ponen como niños chiquitos a llorar, se avientan al piso, empiezan a decir tantas barbaridades, ¿no? No es algo agradable el ser amonestado. Am, pero dice la Biblia que esto produce algo clave. En Proverbios 9:8 al 9 dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con un verdadero amigo cristiano que a través de su amonestación y su oración y empuje a producir fruto dignos de arrepentimiento, como dice en las Escrituras, nos previene de traer vergüenza y reproche al nombre de Cristo? Ok, hasta ahorita hemos hablado de este llamado a mortificar el pecado. También hemos visto uno de los medios que como creyentes nos tenemos que apropiar para hacerlo. ¿Y qué si un creyente dice, yo voy a vivir mi vida, no me voy a enfocar en esto, no me voy a preocupar, acá ya estoy perdonado, ya está todo bien? ¿Qué son las consecuencias de no mortificar el pecado? Ok, me gustaría empezar con un pasaje de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:29 y 30, donde nos dice, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, quiero hablar acerca de las consecuencias de no mortificar el pecado. Eh, Quiero mencionar esto de una manera general y tomar un tiempo para hablar de una o dos, por lo menos específicas. Pero en base a este pasaje, nuestro Señor Jesús nos enseña que el pecado es tan mortal que requiere una acción violenta y decidida. Saca tu ojo o corta tu mano. Ahorita tú mencionabas y esa parte fue muy buena, ¿no? Porque yo les pregunto, si sabemos nosotros que por medio de nuestros miembros llegamos a la acción del pecado, si mutilamos nuestros ojos y nuestras manos, ¿estaríamos exentos de pecar? No, porque el problema es el problema del corazón, ¿cierto? Pero la lucha contra el pecado requiere una acción drástica, así como Jesús lo apunta, y decidida. Entonces, yo le diría a esta persona que mencionas ahorita como ejemplo, ¿crees que puedes tolerar el pecado sin tener riesgos? Ah, el pecado siempre vive para matar y es un engaño del corazón pensar que podemos coexistir en armonía, en perfecta unidad, sin correr peligros.
No podemos, muchachos. Cristo habló del infierno en este pasaje no como una mera figura retórica, sino como el destino real y terrible para quienes permiten que el pecado reine en sus corazones. Eh, si no lo matas, te entregará a la ira de un Dios santo. Entonces, ¿cuál es el peligro de descuidar la mortificación del pecado? Y dicho sea de paso, ah, la doctrina de la mortificación del pecado es una de las doctrinas mayormente descuidadas, que tienen una importancia vital para nosotros. Eh, el apóstol nos menciona ya en Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos que descuidar la mortificación trae como consecuencia general a la ira de Dios. Entonces, ustedes ya lo han mencionado ahorita, hacer morir las obras de la carne no es una opción, es un mandato. Y las escrituras enfatizan que la lucha contra el pecado advierte, o sea, nos enseñan y nos enfatizan y advierten las graves consecuencias de descuidar la mortificación del pecado. Y la falta de mortificación del pecado lleva a un estancamiento espiritual. Eso puede atraer la disciplina de Dios y en algunos casos revela una fe falsa. Entonces, ah, el pecado no mortificado, muchachos, decía un puritano, es un veneno silencioso que debilita el alma y frena el crecimiento en la gracia. Esto es lo que se refiere al mencionar un estancamiento espiritual. Probablemente tú alguna vez has platicado con algún creyente que tú lo notas algo raro, algo distante, algo cortante, algo frío. Y tú te acercas a él y le preguntas, hey, ¿cómo estás? Y queriendo llegarle de alguna manera, ¿no? Y tratar de poder tener un impacto en él. Y tú miras ciertas características que como que te está tratando de evitar. Eh, Muchas veces a nosotros, o por lo menos a mí me ha pasado, que espiritualmente estamos viviendo una etapa, no sé, un poco apagada. Bueno, es lo que los puritanos se referían como un estancamiento espiritual. Y esto se debe a no mortificar o no poner la debida atención a mortificar el pecado, que es como un veneno sigiloso que se va adentrando y adentrando hasta lograr lo que se propone y lo que es su propósito. Entonces, un pecado sin mortificar lleva a pérdida del deleite en Dios y en las cosas espirituales. Tenemos una actividad o le decimos a un hermano, te invito a la clase el domingo. No, es que es muy temprano. O sea, a las 9:30. Imagínate, tengo niños, tengo que levantarlos, tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana. No, mejor llego al servicio, ¿no? Sí, ¿ya va a ser a Ah, las 10? ya va a ser a las 10, Es gracias, mejor. gracias a Dios. Pero vemos que un pecado sin mortificar lleva a una pérdida en el deleite en Dios y en las cosas espirituales. También vemos que un pecado sin mortificar y sensibiliza a la convicción del Espíritu Santo. Una persona que está lidiando con un pecado específico, llámalo como tú quieras, no sé, adulterio o pornografía, que es lo mismo, ¿no? Sí, Eh, y tú sabes que es algo que tiene que tomar acción, una acción drástica, como lo apunta el pasaje, corta tu ojo, obviamente no es literal, nos está enseñando Jesús una verdad más profunda que ello, pero que implica una acción inmediata, pero tú ves una insensibilidad que entristece. Nosotros ahorita que te escuchaba en tu exposición de los medios, nosotros sabemos cuáles son los medios para mortificar el pecado, pero tenemos este problema de que aún sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos,
Es pecado. todavía nos remata, ¿no? Es Es pecado. pecado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, un pecado sin mortificar también nos lleva a una hipocresía. Esto es mantener una apariencia externa de piedad mientras el corazón está corrompido, ¿no? Lo decía Washer, o sea, vienes y presentas una imagen de un ángel el domingo a la iglesia, cuando todo el resto de la semana eres un demonio, eres un diablo. Entonces, el autor a los Hebreos, allá en capítulo 12, versículo 1, nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos esto en un imperativo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos está asediando. Entonces, ¿qué puede pasar aún con el estancamiento, aún con la hipocresía? Bueno, si nosotros no ponemos cuidado, muchachos, la disciplina de Dios vendrá, ¿cierto? La disciplina de Dios vendrá. La falta de mortificación no solo frena el crecimiento espiritual, sino que atrae la disciplina del Señor. Pablo advierte en Colosenses 3:6 que la ira de Dios viene sobre los desobedientes por estas cosas. Si nosotros fuéramos sensibles a las escrituras, a la voz del Espíritu Santo, y si evaluáramos nuestra vida, nuestro caminar, ¿realmente somos conscientes que la ira de Dios viene sobre nosotros o puede venir sobre nosotros por estas cosas? Y como tú lo decías, Ralph, somos creyentes, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Es un acto posicional, ¿no? Estamos en Cristo ahora, ah, estamos salvos, no hay condenación, pero eso es una licencia para vivir como yo quiera. Muchos llegan al extremo del quietismo, de, bueno, pues ya soy salvo, y por ahí nos tiran muchas veces, ¿no? Salvo, siempre salvo. Hasta leí ahí en un comentario en YouTube que decía la doctrina del diablo, de salvo, siempre salvo. El punto es de que eso, la Biblia nos enseña que es una verdad, pero tenemos que desarrollarla. Y tenemos que distinguir entre lo que es la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación, que de ahí desprende la mortificación del pecado. Estas, aunque son inseparables, pero son distintas. Entonces, es algo que sí tenemos que nosotros poner atención. En un creyente, la ira de Dios no está hablando acerca de una ruina espiritual que te estás en Cristo, pero ahora, no sé, tú pierdes tu salvación. No está hablando acerca de ello, sino que Dios usará la disciplina para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Es aquí donde nosotros debemos considerar la disciplina de Dios como un acto de amor, en el cual, por medio de esto, a Dios lleva a sus hijos de vuelta a la santidad. Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este azota en el original es literalmente látigos. Son látigos. El Señor al que ama disciplina. Apocalipsis 3:19 también nos dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. John Owen dijo lo siguiente: Dios no permitirá que sus hijos prosperen en el pecado. Los corregirá con su vara hasta que se vuelvan a Él. ¿Cuál sería una manera práctica que ustedes han visto, tal vez no en su vida o tal vez en la vida de alguien más, de disciplina de parte de Dios? ¿De qué manera han visto ustedes o pueden decir, bueno, yo creo que Dios está disciplinando a mí o a alguien más? Bueno, hay muchos, es un rango muy grande, ¿no? Pero casi siempre yo veo que es en lo que, algo que sí te va a afectar, ¿no? He visto en mi propia vida personal que yo haya pensado, por ejemplo, un pecado muy abierto, ¿no? Muy obvio, sin arrepentimiento, y ves algo como un niño se te enferma de la nada, no ha salido, no fue a ningún lado y se enfermó, cayó enfermo.
Es algo que personalmente yo he visto, ¿no? Y yo he considerado, puede ser una disciplina del Señor. Ujú. Tengo que ir en arrepentimiento, tengo que orar. Dios en su providencia y en su omnipotencia se puede bastar de cualquier medio para corregirnos y disciplinarnos. Por ejemplo, ¿se recuerdan esa historia de David, no? Después de que pecó con Betsabé y que pecó contra Dios, en ese salmo muy conocido, ¿no? Que dice las palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Luego él menciona: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios en este punto, una forma de disciplinarnos fue una pérdida del gozo espiritual. Devuélveme el gozo de mi salvación. O como tú lo mencionabas ahorita, y esto también lo apoyaban los puritanos y las escrituras, obviamente, ¿no? Aflicciones correctivas. Pues, no sé, puedes llamarle la enfermedad de alguien o no sé, puede haber muchas formas en las que Dios disciplina, pero cuando un creyente persiste en su pecado, Dios puede permitir que caiga en pruebas más severas hasta que éste reconozca su condición y se arrepienta. Obviamente estamos hablando de sus hijos, de creyentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros reaccionamos cuando somos disciplinados por el Señor? Tú sabes, tal vez las cosas no te están yendo bien en el trabajo o en tu matrimonio, pero debes de prestar atención. Dios te está llamando a mortificar el pecado y tienes que sentirte bendecido si es que Dios te está disciplinando porque Dios al que ama lo corrige. Entonces esto nos lleva a nosotros ok, estamos considerando que hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder lidiar con ello? La necesidad del autoexamen y la rendición de cuentas es un punto importante. El alma que quiere vencer el pecado debe vigilarlo de cerca y estar dispuesto a juzgarse a sí mismo con severidad. Entonces, el autoexamen diario, muchachos, las escrituras lo apoyan y nos instan. Dice segunda carta a los Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo sugiero durante el día, eh, no sé, levántate en la mañana, al despertar fuiste lo suficientemente agradecido con Dios y tu primer pensamiento en la mañana fue: gracias Dios porque en vez de estar en el infierno, que es donde yo merecía estar, tengo la bendición de amanecer con mi esposa, con mis hijos, de estar mejor de lo que yo debiera estarlo realmente y agradecerle por lo que Él hizo por ti. Eso, estoy hablando en tu primer pensamiento, porque el primer mandamiento que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no lo amamos como lo debiéramos de amar, tristemente. Y luego durante el día, examina tu corazón, haz un autoexamen, Señor. Decías tú, no sé, una muchacha, o decías tú, se me presentó la oportunidad de decir una mentira, o un autoexamen diario. Y al culminar en la noche, otra vez, pruébate a ti mismo y conoce tu corazón para saber si estás en la fe. Ah, el Salmo 139 también nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El problema es que Dios sí conoce nuestro corazón y nosotros también sabemos en qué fallamos. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas clave para el autoexamen? ¿Dónde está mi deleite? ¿En qué me deleito yo? ¿En Dios o en el pecado? Eh, Esta otra pregunta nos puede ayudar mucho. ¿Me duele pecar o lo justifico y lo minimizo? Eh, Cuando nosotros nos evaluamos, estos son buenos indicativos. Es más, el compromiso diario con la mortificación del pecado es un indicativo apropiado para saber si estamos creciendo en santidad. Pero si tú cometes pecado
y esto no te sensibiliza en lo absoluto, ¿qué le pudiéramos decir a esa persona? Ten cuidado, cuidado. Entonces, otro punto es la rendición de cuentas dentro del cuerpo de Cristo. Satanás busca aislar al creyente en su pecado. Pero la Biblia nos dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. El individualismo es peligroso, muchachos. La confesión mutua y el apoyo dentro de la iglesia son esenciales, como tú lo mencionabas ahorita. Una persona que no está dispuesta a mortificar el pecado también corre el peligro de una confesión vacía, por lo cual el problema más grande que él se enfrenta es ser alguien que realmente no es. Entonces, no todos los que profesan a Cristo lo poseen realmente. La apatía espiritual es una señal de falsa conversión. ¿Cuáles son las señales? Falta de dolor por el pecado, justificar el pecado como algo normal o ausencia del deseo por la santidad. Decía otro puritano, no hay justificación sin santificación. No se puede amar la gracia y amar el pecado al mismo tiempo. No es lo que nos decía Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Y luego todavía Juan es más contundente, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, un hombre, muchachos, puede llenar su mente de verdades teológicas, sin embargo, puede ir camino al infierno por un corazón endurecido en el pecado. Entonces, para evitar caer en esos peligros, yo sugeriría practiquen el autoexamen constante acerca de su vida. Busquen la rendición de cuentas en la iglesia, ya sea con tu pastor, ya sea con una persona en tu iglesia que tú sepas que es una persona madura, bíblica, pero es importante. Sobre todo pedir al Espíritu Santo ayuda para mortificar el pecado diariamente y rechazar la complacencia y la falsa seguridad de una confesión sin frutos. Encontramos esta frase muy famosa de John Owen: no hay gracia que no transforme, no hay salvación sin santidad. Si no estamos matando al pecado, el pecado nos está matando a nosotros. Que Wow. el Señor nos ayude en Ujú. la tarea de mortificar el pecado. Así es, y ahorita que estás hablando de esas consecuencias, una también que se me cruza la mente es oraciones no contestadas, ¿no? Y eso es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque se nos ha creado esta idea de que el Dios genio, ¿no? Tú le pides algo y Dios o te va a decir que sí o te va a decir que no o va a hacer algo, pero las escrituras nos dicen que ni siquiera va a escuchar tus oraciones. Su espalda está volteada a ti. ¿No es Salmo que es 37:4? Si hubiese considerado el pecado en mi corazón, Dios no habría escuchado mis oraciones. Y para mí es hacer esta equivalencia de que, por decir en el trabajo, ya va a ser la hora de salir, ahí viene el jefe y no acabaste el trabajo y tú tienes la oportunidad aquí de orar a Dios, ¿no? Ayúdame, Señor, no acabé. Pero tú consideras también el pecado. Puedo orar, pero ¿qué si le digo que pasó tal y tal cosa, una mentira, ¿no? Para zafarme. Blanca, ¿no? Blanca, ¿verdad? Entonces, lo que dice la escritura, si hubiese considerado ese pecado, que le hubiera dado, lo hubiera entretenido en mi mente, como no estaría tan mal. ¿Qué si le digo la mentira? Dios no escucharía las oraciones. Es algo que ah, también se me queda en la mente y es motivación para no seguir en pecados, ¿no? Porque imagínate, Dios no va a escuchar tus oraciones. ¿Cómo vas a seguir pecando, no? Y sin embargo, de tiempo a tiempo vamos a perder esta batalla con el pecado, vamos a caer. Am, lo que queremos dejar a los oyentes es esto: tu salvación está segura.
Como dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos este contraste bien difícil de entender, ¿no? Sí, porque ¿qué dirías de la frase? El camino de la santidad es el único que lleva al cielo, Mm, ¿cierto o no? es cierto, sí, sin la santidad que nadie mirará al Señor, ¿no? Dice. Y tenemos tanto problema porque, ok, estamos en el Evangelio de la Gracia, es la esperanza de muchos, ¿no? Pero este Evangelio de la Gracia no solamente te justifica, sino que el Espíritu también te santifica. Entonces, el camino de la santidad es el único que nos va a llevar al cielo. Mortificar el pecado es cuestión de vida o de muerte eterna y tenemos que prestar atención y no debemos ser ah, quietistas. Sí, sí. Y como dice, ¿no? La salvación del creyente está segura porque el que comenzó la buena obra en nosotros sabe cómo terminarla. Entonces, cada tropiezo ya está perdonado. En arrepentimiento, entonces, tomemos de la gracia abundante del Señor y sigamos hacia la meta que es Jesucristo.